Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información. Nuestro próximo entrevistado es abogado, trabaja en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal del Chaco. Participó en causas y juicios muy resonados, pero también muy necesarios para la memoria de la que veníamos hablando. Tener un país con memoria, verdad y justicia. Él participó de los juicios a la masacre de Margarita Belén, del centro clandestino de la Brigada de Investigaciones, de las ligas agrarias, la complicidad judicial con la última dictadura cívico-militar, pero fundamentalmente, y en esta ocasión lo vamos a entrevistar, porque también tuvo mucho que ver en este juicio de lo que dimos en llamar la masacre de Napalpí. Su nombre es Diego Vigay. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días para usted, un gusto estar charlando esta mañana. Ay, siempre nos mantenés al tanto de todo lo que pasa en Napalpí. Te agradecemos mucho por eso, por juntarnos con los compañeros. Primero vale decir eso. Por favor, gracias a usted, un gusto. Hace un ratito en el programa hablábamos, cuando pasábamos esa versión del himno argentino en guaraní, hablábamos de esa cadencia que tienen las personas, ¿cómo se diría? Guaraní parlantes. Y cuando uno lo escucha a Diego, hay algo de eso en su cadencia al hablar. Así que gracias. Bueno, yo soy correntino, así que tenemos en nuestra lengua, acá en Corrientes, varios acentos que vienen de guaraní, claro, por supuesto. Qué lindo esa cadencia al oído. Bueno, para meternos un poco en tema, ¿dónde queda Napalpí? Porque Napalpí está en el centro de la provincia del Chaco, está entre las ciudades de Chiquilipa y Machagay, unos 130, 140 kilómetros de la ciudad de Resistencia. ¿Nos puedes hacer una breve síntesis de por qué sucedió la matanza ahí en esa ciudad? Sí, bueno, estamos hablando del año 1924, se habían creado a fines del 1800 y principios del 1900 reducciones indígenas, sobre todo en el nordeste de la Argentina. En el caso de Napalpí se había creado la reducción Napalpí en el año 1911. Estas reducciones tenían el objetivo de concentrar en un territorio acotado a población indígena para ir ocupando su territorio, y a la vez tenía el objetivo de ocupar esa población indígena como mano de obra barata o mano de obra esclava, ¿no? En el caso de la reducción Napalpí existen muchos informes de documentos históricos de la época que han sido encontrados en el Archivo General de la Nación, en una búsqueda muy exhaustiva de cómo era la vida de la población en la reducción, que la verdad que era en condiciones de extrema pobreza. El pago era absolutamente miserable, se le pagaba la mitad de lo que se le daba a un peón criollo. El trabajo que hacían en la reducción y en campos de alrededores era fundamentalmente el destronque para hacer los durmientes para el tren o postes, y después también el trabajo de la cosecha del algodón, ¿no? Esta situación crítica de extrema pobreza dio lugar a una huelga en el mes de julio de 1924, una huelga que duró prácticamente un mes. De esa huelga participó prácticamente toda la población de la reducción, que eran alrededor de 1000 personas de los pueblos Com y Mocoy, y un grupo pequeño de un par de decenas de hacheros correntinos y santiagueños. Esa huelga tuvo algunas idas y vueltas con negociaciones con el interventor era territorio nacional de Chaco, no era provincia todavía, había un delegado del presidente de la Nación, en ese momento el presidente era Alvear, el interventor o delegado era Centeno. Hubo algunas instancias de negociación,
donde bueno, el gobierno nacional a través de sus representantes se había comprometido a dar respuesta. No se da respuesta a esos reclamos mínimos, que eran condiciones mínimas de trabajo, trabajaban de sol a sol, y de paga y de vida, de condiciones de vida dignas, pero eran pedidos mínimo indispensables de prácticamente de autosuficiencia. Y bueno, se toma la decisión claramente desde el gobierno nacional de planificar la masacre, porque se traslada al lugar alrededor de 130 hombres que eran de la Policía de Territorios Nacionales y de la Gendarmería Volante, lo que después sería la Gendarmería Nacional, años después, un par de décadas después. Se reconstruye minuciosamente que en el traslado de esta tropa la cantidad de municiones, con algunas listas que se encuentran en el Archivo Provincial Histórico de Chaco. Y bueno, a través del testimonio de sobrevivientes, que las comunidades tanto Con como Mocoy fueron haciendo una reconstrucción de la memoria histórica que lleva ya 3 décadas fácilmente, 30 años, y en eso es lo que se apoya la investigación original, en ese proceso. Estos sobrevivientes cuentan que dispararon prácticamente durante 1 hora a 200, 300 metros, una especie de pelotón de fusilamiento de 30 hombres en semicírculo sobre la toldería donde estaban las familias enteras que eran parte de la protesta, y se estima que asesinaron entre 400 y 500 personas. Estamos hablando de niños, niñas, ancianos, ancianas, mujeres, hombres, ¿no? Eso sería más o menos lo que es la masacre, que recomiendo la lectura de la sentencia en la parte resolutiva, porque la verdad que son 2 páginas en la descripción del hecho, pero es una descripción muy didáctica de cómo sucedieron los hechos, y la verdad que la jueza en la sentencia contempla todas las cuestiones que tuvieron que ver con el antes, las condiciones de vida en la reducción, la protesta, la planificación, la masacre y el encubrimiento posterior que también sucedió, porque el Estado siguió toda una política de encubrir el crimen, la masacre, con distintas distancias, un expediente judicial, un expediente policial, una versión oficial instalada en los medios de comunicación, bloquear una comisión por la verdad en la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, todo eso reconstruye la sentencia de manera muy minuciosa, y la verdad que en los textos escolares, como se dispuso que deba estar, creo que es un aporte muy interesante. La verdad que escuchándote a uno le empieza a correr frío por la espalda, se le pone la piel de gallina. Digo, pero no, cuando nosotros te presentábamos como alguien que había tenido que ver con los juicios sobre Margarita Belén, sobre los juicios contra los asesinatos de las ligas agrarias. Digo, y me parece que ahí hay un factor común, ¿no? Siempre reprimir al pueblo laburante, ¿no? Al pueblo que labura con sus manos y que labura la tierra, ¿no? Bueno, claro, el Estado argentino ha cometido crímenes de lesa humanidad a lo largo de su historia, ¿no? Fundamentalmente en la Argentina, en un proceso histórico, revolucionario se podría decir, reconocido a nivel mundial, inédito, ha llevado adelante un proceso de reconstrucción de lo que fueron los crímenes de lesa humanidad del terrorismo de Estado de la última dictadura cívico-militar, de años anteriores de la dictadura, con lo que es la AAA y el CNU, también en un gobierno democrático en ese caso, de Isabel Perón, pero bueno, del resto de los crímenes de lesa humanidad de otros periodos, y fundamentalmente de lo que ha sido el genocidio indígena, que ha sido el genocidio más importante que ha cometido el Estado Nacional, y durante muchas décadas y durante muchos gobiernos, porque en el juicio por la masacre de Napalpí se pudo reconstruir que Napalpí no fue un hecho aislado, y de hecho la sentencia habla de un crimen de lesa humanidad en un proceso de genocidio, y estuvieron en el juicio dando su testimonio investigadores que nos permitieron reconstruir lo que fue la masacre de San Antonio de Obligado en el norte de Santa Fe en 1887, lo que fue la masacre del Zapallar en territorio nacional del Chaco también en 1933, y lo que fue la masacre de Rincón Bomba
en el territorio nacional de Formosa en el año 1947, digamos, ¿no? Así que siempre hay un enemigo, entre comillas, construido falsamente del Estado Nacional. En este caso ha sido la población indígena, por el mero hecho de reclamar una mínima paga para poder alimentarse, porque literalmente se morían de hambre. Los informes del mismo Estado, de la reducción a Palpí, de las condiciones de vida son terribles, son muy crudos, hablan de desnudez, de hambruna, bueno, de un montón de situaciones terribles, y bueno, en otros periodos de la historia son otros los enemigos que se han construido. Claramente en la última dictadura cívico-militar el enemigo del subversivo, del terrorista, de todo aquel que pensaba distinto, y bueno, creo que reconstruir en este caso a partir de la masacre en Apalpí parte de lo que ha sido el genocidio indígena en la Argentina y dar un paso adelante en la reconstrucción de crímenes de lesa humanidad de otros periodos históricos, y con una herramienta tan valiosa como un juicio por la verdad, que ya fue utilizado en la Argentina en los años 90, cuando estaban las leyes de punto final y obediencia de vida, las leyes de impunidad, y no se podían sentar en el banquillo de los acusados, los responsables de esos crímenes de la última dictadura. Bueno, en este caso estaban fallecidos, y creo que el juicio con los 60 testigos que pasaron, por un lado la mitad de ellos indígenas, que tenían que ver con los sobrevivientes, que se pudo escuchar las voces de ellos en registros audiovisuales, las voces de hijos y nietos de sobrevivientes que hablan del testimonio de sus mayores, por lo que es el relato oral en la cultura indígena, y hablaban prácticamente en primera persona. Mi abuelo, mi padre me contó, mi abuela, mi madre me contó, y después los investigadores indígenas, que es algo muy interesante, que son quienes han llevado adelante este proceso de reconstrucción de la memoria histórica, son docentes tanto del pueblo Con como Bocoy, que tienen entre 30 y 40, 45 años, y que ellos iniciaron ese proceso de reconstrucción de la memoria histórica a partir de detectar que ellos mismos habían perdido la lengua, parte de su cultura, de su cosmovisión, y al empezar a investigar por qué había pasado eso, encontraron en la masacre en Apalpí el hecho emblemático, el hecho bisagra, que había hecho que sus mayores dejaran de enseñar la lengua y la cultura por temor a que a sus descendientes les pueda pasar lo mismo, ¿no? Eso es muy fuerte escucharlo. Juan Chico fue la máxima referencia en esta cuestión, porque bueno, fue quien más investigó y escribió 2 libros que los recomiendo, de reconstrucción de la masacre en Apalpí, y lamentablemente falleció un año antes de iniciarse el juicio de COVID, con 45 años, pero bueno, se pasó una entrevista a él de 1 hora donde contaba toda la reconstrucción que habían hecho como comunidad, y fue lo central para que nosotros desde la Fiscalía tomáramos el caso, nos apoyáramos en esa reconstrucción de la memoria histórica, ¿verdad? Viéramos la necesidad de llevar adelante un juicio de estas características, y que podía tener un sentido reparador, la reconstrucción de la verdad, una redignificación a la estigmatización, a la exclusión que existe a los pueblos indígenas, y claramente la barbarie ha quedado representada en ese Estado asesino que cometió una masacre de estas características, ¿no? Che, te hago una consulta, Diego. ¿En qué le aporta a la justicia este trabajo que han hecho ustedes y esta definición que toma la jueza? ¿Vos crees que en un momento que la justicia está tan puesta en tela de juicio, con justa razón, desde mi mirada, qué crees que aporta este caso? Bueno, hubo un par de notas en los últimos días que hacen algún análisis de que un juicio de estas características y la actuación de la justicia federal de primera instancia en este caso hace un aporte en el sentido de que es una mirada distinta, una manera distinta de generar justicia, y bueno, que se utilizan de manera creativa
herramientas que a veces la justicia, por una visión dogmática o muy estructurada, no las toma, digamos, ¿no? Porque bueno, si uno se pone a ver dogmáticamente, alguien desde el punto de vista de la dogmática penal puede decir, bueno, pero ¿de qué sirve un juicio si no tiene un responsable que sea condenado? O ¿de qué sirve un juicio donde se reconstruye la verdad con todos los controles y la rigurosidad de lo que es la prueba en un juicio penal, pero no hay una defensa que la cuestione? Bueno, son cuestiones dogmáticas que si uno se quedara en ellas, no avanzaría en un juicio de estas características, que creo que tiene todo un sentido para las comunidades de edad. Creo que ha sido muy simbólico el hecho que desde el mismo estado donde se cometió la masacre se promueva un juicio de estas características, se los escuche, se tenga en cuenta en lo que hace la medida de reparación que dictó la sentencia, poder de alguna manera tratar de sanar las heridas que provocó el Estado, dentro de la medida de lo posible, por supuesto, porque heridas de una masacre de esta característica, donde se perdió la lengua, donde fueron excluidos durante tantas décadas, es imposible sanarlas en su totalidad, pero en la medida de tener herramientas y a nuestro alcance, y bueno, poder utilizarlo, son un montón de medidas reparatorias. Decir, bueno, ¿por qué la justicia se mete en decir que en la currícula escolar esté como hecho histórico la masacre de Napalpí? Alguien desde la dogmática puede decir, bueno, pero esto no está en los libros de derecho penal, pero bueno, uno revisa lo que es la jurisprudencia, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se encuentra que se ha avanzado muchísimo, sobre todo en las últimas décadas, en buscar la reparación a las víctimas de crímenes de lesa humanidad o de genocidio, y bueno, y hay una mirada muy especial desde la cuestión de los pueblos indígenas como víctimas, digamos, ¿no? Yo te quiero preguntar ahora, vamos a hablar con Diego, esa persona compañero, militante, que le pone el corazón a causas que otros abogados dirían que son perdidas. Pero Diego, como persona, ¿qué le pasa cuando va a Napalpí? ¿Qué le pasa en su cuerpo? Porque yo sé que me pasa a mí cuando voy a la Plaza de Mayo y recuerdo que ahí mi abuelo fue uno de los tantos heridos por el bombardeo en junio del 55. Pero a vos, ¿qué te pasa cuando vas a Napalpí? Bueno, me pasa lo mismo que con las víctimas del terrorismo de Estado de la última dictadura, digamos, ¿no? Uno siente que está ante víctimas del terrorismo de Estado. Si bien han pasado casi 100 años, uno cuando toma un testimonio, como nos tocó tomar a varios sobrevivientes o a descendientes, siente el dolor, el terror que ha quedado marcado a fuego en esas comunidades, y de alguna manera uno tiene la responsabilidad de ver cómo ese proceso de alguna manera puede ser reparador, sanador para esas comunidades, digamos, ¿no? Yo la verdad que no tenía dimensión cuando empezamos con la causa de todo lo que implicaba, de todas las consecuencias, las secuelas. Algunas uno sí tenía alguna idea, pero no en la dimensión que después uno puede abordar. Y bueno, Juan Chico de alguna manera fue nuestro guía, con la Fundación Napalpí, con todo este equipo de docentes bilingües, que de alguna manera ellos habían hecho punta ya en los años anteriores en ir reconstruyendo lo que fue la masacre, en contactarse con muchos investigadores, sociólogos, antropólogos, historiadores que habían tenido empatía también con la cuestión, se habían involucrado, habían hecho muchos trabajos de investigación durante varios años, todos investigadores de universidades públicas, ya sea la Universidad Nacional del Nordeste, la UBA, el CONICET, y bueno, creo que todos los actores
que han participado de la investigación preliminar, que han participado del juicio, de alguna manera han tenido una empatía con las víctimas de este crimen de lesa humanidad que es la masacre de Napalpí, y un compromiso también en tratar de llevar el juicio de la mejor manera posible. Por eso, bueno, se fue a Machagay, un lugar muy cercano al lugar donde estaban los testigos indígenas, para que estén a 15, 20 minutos de ir a declarar. Se buscó las condiciones para que pudieran hacerlo lo más cómodos y seguros posible, en el sentido de tener un traductor en su lengua que sea de su confianza. Entonces ellos podían apoyarse ahí. Bueno, una sala de espera acondicionada para con todas las cosas mínimas indispensables para que pudieran estar aislados de todo el contexto que era la audiencia ese día. Bueno, la verdad que asegurar el traslado de manera cómoda, con personas de su confianza, con familiares, todos unos detalles. Hubo todo un equipo de psicólogos de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia del Chaco, que ya habían trabajado en juicio de lesa humanidad, y la verdad que trabajaron con una enorme responsabilidad en hacer todo el acompañamiento. Así que bueno, se siente, por un lado moviliza mucho, y por el otro lado muchísima responsabilidad, ¿no? Te hago la última pregunta y no jodemos más. Bueno. La masacre de Oberá, que más o menos fue para la misma época, fue lo que sembró y después floreció en el movimiento agrario misionero en los 70. ¿Cómo te imaginás en qué va a florecer esta masacre en Napalpí? Bueno, es un si se quiere, es un paso adelante en la reconstrucción de lo que ha sido el genocidio indígena en la Argentina. Ojalá siendo un precedente que se ha tomado por otras instancias, por otras jurisdicciones, de juzgar también, ¿por qué no?, en juicios por la verdad, otras masacres que entiendo que existen muchas pruebas para poder hacerlo, que eso pueda ser reparador para cada una de las comunidades y de las víctimas que han sufrido esas masacres, que se pueda desestigmatizar y deconstruir esa estigmatización que existe sobre los pueblos indígenas en la Argentina, esa conducción del enemigo, ¿no?, que se ha dado mucho con el pueblo mapuche en el sur, diciendo que eran extranjeros, que no eran parte de nuestra patria, de nuestra Argentina. Bueno, hay toda una construcción del enemigo, que es lo que dio motivo a la masacre de Napalpí en su momento, porque se construyó la figura del malón que venía por, entre comillas, la civilización de las ciudades. Bueno, esa misma construcción se lleva adelante hoy día. Las comunidades están peleando por su territorio, y existen intereses que hoy todavía quieren apropiarse de esos territorios. Por eso los actores más reaccionarios de derecha en Argentina están impulsando la derogación de la ley que permite el censo y la propiedad comunitaria indígena. Así que son temas de plena actualidad, que me parece que un juicio de esta característica hace un aporte en ver si se puede abrir un proceso para reconstruir esa parte de nuestra historia, y que sea un aporte al debate actual también, donde deben estar integrados todos los argentinos en nuestra sociedad, por nuestro Estado, y por supuesto que en eso hay una deuda pendiente de nuestra democracia, de nuestro Estado de Derecho, de la sociedad argentina con los pueblos indígenas, que siguen estando excluidos, discriminados, estigmatizados, que sufren el racismo, la violencia institucional hasta el día de hoy, ¿no? Qué bueno es haberte entrevistado, Diego. La verdad es que siempre tenés esa generosidad de mantenernos al tanto de qué anda pasando por Napalpí y de juntarnos con los compañeros de la Fundación. La verdad es que quizá otra cosa que sería interesante sumarle es que todo este equipo de trabajo en el que vos integrás va también a llevar en alto el legado de Juan Chico, ¿no? Ese investigador tan importante que tiene la comunidad de Napalpí.
La verdad Así es. Diego, muchísimas gracias por haber estado en Ancla Radio y ayudarnos a pensar y enterarnos los pormenores de este juicio de verdad. Muchas gracias. Y por el trabajo diario. Gracias a ustedes. Nos volveremos a cruzar seguramente. Sí, seguramente. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Abrazo grande y hasta luego. Estuvo en Ancla Radio el fiscal de la causa por la memoria, la verdad y la justicia de la masacre de Napalpí. Su nombre es Diego Vigay. Recordalo, porque la verdad que es uno de esos fiscales que no discute mucho sobre los modelos de justicia. Los construye, los hace todos los días. Ancla. Agencia de noticias clandestina. Para romper con el bloqueo de la información.